tardes, mis amados hermanos de Ministerios Antes del Fin. Con ustedes, el doctor Daulio Ureña para la actualización número 62. Este día tenemos la noticia de que ya hay más de 70,000 muertos en Estados Unidos. Y lamentablemente los números no parecen que se van a quedar ni siquiera cerca de ahí. Porque ahora se está hablando de que una vez las economías decidan no suicidarse, va a haber una liberación, por lo menos gradual, del confinamiento a que la gente ha estado sometida. Y entonces viene una segunda ola. Yo estuve leyendo muy detenidamente ese artículo y es exactamente lo que nosotros habíamos predicho que iba a suceder. Las economías tienen que decidir, bueno, llega un momento que hicimos lo que pudimos para evitar la hecatombe, que los hospitales fueran derrumbados por la cantidad de enfermos. Pero llega un momento que tener a todo el mundo confinado, detener la economía y el gobierno pagarle a todo el mundo para que se quede en su casa, y créanme, no es a todo el mundo. Esos planes originales ni siquiera cercanamente se han acercado a llevar el dinero a quien realmente lo necesita. Hay mucha gente pasando hambre, mucha gente pasando necesidad, y eso se va a poner feo. Entonces los gobiernos, los mecanismos de seguridad internos de los gobiernos ya están reportando que las condiciones están dadas para que haya pobladas y haya caos en las calles. Entonces los gobiernos saben que van a tener que ir soltando el lazo a la gente. Eso va a hacer que hayan varias olas, mínimo la segunda y la tercera ola. La segunda ola ellos están esperando que va a traer una cantidad muy similar a la de la primera ola, en muertes, porque aunque va a ser un poquito más larga, hay demasiada gente infectada, como le llaman ellos, infectados pero sin síntomas, asintomáticos. Demasiada gente que simplemente se está recuperando o que no va a mostrar ningún tipo de dolencia ni de síntomas, pero que es tan capaz de enfermar al que no está enfermo como una persona que esté muriendo en el hospital. Entonces es un asunto muy preocupante porque eso significa que va a morir mucha gente, hermanos. Va a morir mucha gente. Cuando en un solo país tenemos 70,000 muertos y están calculando que eso se puede duplicar de aquí a el otoño, es mucha gente, mucha gente. Bien, miren, todo el que está pensando, pastor, creyente, asistente de una iglesia, ingeniero, enfermera, empleado, médico, estudiante, profesional, trabajador, político, todo el que está pensando que este mundo va a seguir igual, tiene que tener la cabeza metida en un agujero, como famosamente se conocen que esos avestruces hacen. Hermanos, el mundo ya cambió, el mundo ha cambiado. Mire, cuando la gente es manejada, es llevada a hacer cosas por temor, usted conduce a las masas fácilmente por donde usted quiera llevarlo. Y eso es lo que está pasando. Los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, todo el que nos ha mostrado lo que ocurriría, clavó temor en la gente. Y el temor no es un buen consejero. Es por eso que, por ejemplo, en la palabra de Dios no quiere nada que ver, no quiere que su pueblo tenga nada que ver con el temor, porque el temor es fruto de emociones y las emociones no permiten que tú pienses y no permiten que tú tomes buenas decisiones basadas en los consejos sólidos de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú respondes emocionalmente, casi nunca tomas buenas decisiones, porque así es el ser humano. Entonces el temor, dice la Biblia, que el amor perfecto de Dios borra esos temores. Tampoco debemos tener miedo y tener ese nivel de temor que le llamamos pánico, porque bajo pánico la gente no toma buenas decisiones, la gente va todo rumbo al despeñadero y todo el mundo va convencido de que esa es la mejor decisión, pero es porque nadie se ha parado a analizar. Entonces dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de cobardía,
pero es asumiendo que nosotros nos vamos a parar en medio de la multitud que va a perderse y que vamos a analizar. Entonces, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos, hermanos? Y en las naciones. Ahora, a partir ya de esta semana, que la mayoría de las naciones tienen 30, 40 días, hasta 60 como nosotros, aquí en República Dominicana. La mayoría de las naciones se van a ver con problemas legales, porque las iglesias hemos obedecido, pero nosotros tenemos garantías constitucionales. Y una garantía constitucional de un país democrático es el derecho que la gente tiene a reunirse, el derecho que la gente tiene a desplazarse libremente, el derecho que la gente tiene a decir su opinión. Y esas tres cosas, unidas a el derecho que tenemos a la libertad de culto, hacen que las iglesias vayan a comenzar a empujar y a decir nosotros nos vamos a congregar, y que los gobiernos vayan a comenzar a empujar para atrás y a decir ustedes no pueden porque van a infectar gente. Entonces ahí se va a dar esta lucha. Muchos de ustedes me han enviado un video donde se encuentra una pareja de pastores encima y un señor, no sé si panameño, guatemalteco, no sé de qué nacionalidad es, debajo. Y el señor de abajo está dando argumentos muy parecidos a los que yo le estoy diciendo ahora a ustedes, pero se pasan algunos. Y me han pedido, pastor, ¿qué usted piensa de eso? Y yo me he mantenido al margen hasta ahora, porque no era el momento. Había que dar un buen testimonio como iglesia, pero ya está llegando el momento de que las bajas hay que entenderlas. Seguir cumpliendo con las normas, pero no nos podemos suicidar como sociedad. Como iglesia no nos podemos suicidar. Ya es el momento de que las iglesias comiencen a calcular cuándo vamos a hacer la primera reunión. Porque Dios dice que no dejemos de congregarnos. Ustedes ven, después de 60 días, de 45 días de cooperar con el gobierno, ya nos luce a nosotros como iglesia decir que Dios nos dice que no dejemos de congregarnos. Pero al principio, cuando no le habíamos dado ni siquiera una oportunidad a los gobiernos, a las instituciones de salubridad de que nos defendieran, no era aplicable eso. Y es por eso que quedó tan mal, tan feo el megapastor de ahí de la Florida, Maldonado, cuando recién el gobierno hizo el llamado, él desesperado por seguir congregándose, no importa las razones, retó al gobierno. Eso no estuvo bien. Pero ya estamos llegando al momento donde el Espíritu a nosotros nos está diciendo que es el momento de comenzar a tener iglesia sabia, porque el mundo ha cambiado. Si había que hacer un culto para acomodar a 200 personas, vamos a hacer 2, y que a cada culto vayan 100, y mantener cierta distancia, y mantener el barbijo, el cubrebocas aquí, y dejar esos abrazos y esos besos, y esa primera línea que le encanta tanto estar tan cerquita del pastor cuando está predicando, echarla para atrás, porque ustedes saben lo que ocurre cuando uno está hablando especialmente emocionado y está un poco alterado y gritando. Ustedes saben lo que sucede. Lamentablemente la iglesia va a tener que adaptarse, pero el gobierno va a tener que aflojar, porque no es verdad que el pueblo de Dios se va a mantener confinado para siempre. Eso no es verdad. El mundo cambió, pero Dios no cambia, y su orden de no dejar de congregarnos tampoco ha cambiado. Hermanos, miren, yo aquí confeccioné, basado en artículos que he leído y mirando la economía y todo eso, yo confeccioné una lista de cosas que nos muestran por qué lamentablemente nosotros tuvimos razón cuando allá por la actualización 6 y 7, tal vez en la 4, yo anunciaba que esto iba a ser una hecatombe económica. Miren, hermanos, aquí están algunas señales que yo seleccioné, tomadas de diferentes fuentes, sobre por qué estamos parados frente a un precipicio económico. Escuchen, miren, en países como Estados Unidos, la salubridad, la solidez de las economías se miden en el empleo, en la capacidad que la gente tenga de ganar su sustento, de no depender de gobierno y de, por lo tanto, consumir. Estas son sociedades basadas en el consumismo. Si no se consume, escuche bien, si usted no compra,
Los supermercados y las tiendas no venden. Por lo tanto, tienen que cerrar y mandar a esos empleados para sus casas. Ya hay un problema. Pero cuando las tiendas cierran, la cadena de distribución, todos esos miles de personas que trabajan en el centro, se ven desempleados. Y las compañías que hacen los productos se ven obligadas a cerrar y a mandar todo el mundo para su casa. Todo esto es lo que está pasando. Entonces, cuando usted oye que una compañía cerró, usted tiene que entristecerse. Porque aunque el dueño es un rico, los ricos son los que dan empleo. Los pobres no dan empleo. Y dígame, ¿cómo usted se siente cuando no tiene empleo? Entonces, la envidia que generalmente todo el mundo tiene en su corazón, el pobre tiene, contra el rico, pero muriéndose por ser rico, es envidia. La envidia no puede ser basada en emociones, sino en fundamentos bien sopesados, hermanos. Sin rico, el pobre se cae a pedazos. Y sin pobres, quien trabaje, quien venda su fuerza laboral, el rico quiebra. Se necesitan los dos. Y es por eso que los sistemas socialistas tampoco funcionan. Porque el socialismo le quita al rico lo que tiene para dárselo a los pobres. El pobre, por lo tanto, pierde el interés de trabajar. Y si el pobre deja de trabajar, el rico no tiene forma de hacerse más rico. Pero si tú le quitas lo que el rico trabajó de manera aplicada y haciendo esfuerzos, ¿qué hace el rico? Recoge su tienda y se va para otro lugar donde lo traten mejor. Y una forma de redistribución de las riquezas es cuando los impuestos son abusivos, como en el estado de California o Nueva York. Mire cómo se están quedando vacíos esos estados. ¿Por qué? Porque demasiada gente vaga vive de los impuestos de los que trabajan. A mí no me importa lo que usted piensa, esa es la verdad. A mí no me importa cuál teoría usted tenga, a mí no me importa, usted esté equivocado, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, aquí están algunas señales que muestran que estamos frente al precipicio económico. Mire, lo primero es el desempleo. Ahora mismo el desempleo en Estados Unidos va a alcanzar un 16%. Óigame, cuando Obama salió, el desempleo andaba en un 5,5%, 6%. Llegó un momento que llegó hasta un 7% cuando lo peor de la crisis. Donald Trump lo ha bajado a menos de un 4%, a un 3% y pico, a un 2,6% por ahí. Y eso fue nunca visto. Eso significa que de cada 100 personas hábiles para trabajar, la inmensa mayoría estaba trabajando. Y solamente 3 o 4 de cada 100 no estaba trabajando. Eso es magnífico. La economía hace un boom cuando eso sucede. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Trabajos que se le suspendieron a la gente solamente porque se paró todo. Esos trabajos, esas pérdidas de esos empleos se están convirtiendo en permanentes. Porque yo, por ejemplo, como empleador, que tengo varios empleados que trabajan con las fincas de aguacate, yo tengo límites para el crédito y para las reservas que yo tenía para la crisis. Pero a mucha gente esto lo atrapó hasta sin reservas. Por lo tanto, la capacidad que yo tenía de tener, vamos a suponer 50 empleados, se reduce a solamente 20. Pero con 20 empleados yo no hago lo que hacía antes. Por lo tanto, se reduce mi capacidad de producir. Por lo tanto, se reduce mi capacidad de venta. Por lo tanto, se reduce la mercancía disponible para que ustedes se alimenten. Y este es el caso de la producción agrícola. En el caso de la producción manufacturera, etcétera, es lo mismo. Número 2. Las órdenes de manufactura, de fabricación, se han suspendido. ¿Por qué? Porque ha bajado el consumo. Justo hace 20 minutos, aquí llegó un señor a buscar una carga de plátanos y de banano. Nosotros aquí los consumimos verdes. El plátano macho y el banano. Y me estaba diciendo, Dowling, hay productos que ya yo no los consigo. Y cuando le pido a un almacén de esos grandes que me provee, tráeme 40 cajas de tal cosa, me traen 2. Y cuando le pido, tráigame espaguetis o tráigame embutidos, me dicen, no hay. Eso es en República Dominicana, donde por lo menos de los productos básicos como el arroz, el plátano, etcétera, aquí somos autosuficientes. Imagine en los lugares donde hay que importarlo, comprarlo desde el exterior todo. Entonces, que las órdenes de fabricación se hayan detenido hace que sufra todo el que esté en el medio, que son
la gente que vive, es la gente que vive transportando eso. También las compañías sufren porque tienen que mandar gente a su casa porque las órdenes se cayeron. Entonces, en vez de construir, por ejemplo, 30 mesas o 20 ventiladores o 10 llantas de vehículo, están cortándole a la mitad porque está todo el mundo sentado en su casa. Eso va a traer consecuencias a largo plazo que a mediano plazo ahora no se ven tan serias. ¿Por qué? Porque el gobierno está dándole dinero a la gente hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa en dos meses más? Cuando ya sea totalmente insostenible y de cada 100 personas hayan 25 buscando trabajo, con familias, con deudas, con préstamos que pagar, con intereses, con las tarjetas de crédito hasta aquí arriba. Número 3, el consumo de combustible se ha desplomado. Yo tengo un amigo que es dueño de una estación de combustible y me dice: Dowling, aprovecha ahora y compra combustible, busca tanques y compra combustible barato. Y yo le dije: pero es que yo no lo necesito ahora. Me dice: compra lo que está barato, además así me ayudas porque no estoy vendiendo. Digo: ¿cómo así? Dice: claro, no estoy vendiendo, mira, el transporte público está parado. La empresa privada que envía a ingenieros a arreglar antenas y arreglar cosas, esa gente no se para aquí a comprar combustible. Y tuve que reducir la fuerza laboral. Pero los he estado ayudando por 2 meses porque quiero esos empleados de regreso cuando esto se normalice. Yo dije: ay, hermano, esto no se va a normalizar. Ustedes ven, es una cadena, hermanos. Entonces, el desempleo, la caída de las órdenes de fabricación, de manufactura y el consumo de combustible se ha desplomado. ¿Pero qué significa también que se desplome el consumo de combustible? Además de que eso muestra un problema más profundo, y es que, por ejemplo, los miles y miles de personas que viven de manejar carros que hacen el servicio de Uber, los taxis, los camiones, etcétera. Eso significa que los países le están ordenando menos petróleo a países como México, como Venezuela, como Arabia Saudita, como Kuwait, como Rusia, como Estados Unidos. Y eso hace que los gobiernos tengan menos ingresos, y de esos ingresos el gobierno dependía para los planes de ayuda social. Entonces ahora eso se ha compuesto el problema, así como el interés es compuesto, que el interés también gana interés. Asimismo se complica todo esto, y mire por dónde va las consecuencias de eso. Usted diría: pero yo estoy comprando combustible barato por primera vez. Eso no es bueno. Eso no es bueno porque toda la cadena de gente que ya depende de que el combustible esté a X precio, se le derrumba sus ingresos, y por lo tanto hay más gente y más gente pobre, y más gobiernos pobres, y más problemas de caos y anarquía en las calles. Ustedes ven, hermanos, todo esto tiene consecuencias. Número 4, se ha desplomado la venta de vehículos. Ustedes ven todas estas agencias por ahí que venden vehículos. Esos vehículos son renovados, el parque vehicular se renueva cada cierto tiempo, de forma tal que usted no vea todos esos cacharros por ahí conduciendo, contaminando el mundo, gastando muchísimo combustible, enfermando a la gente. Pero que se haya parado la venta de coches nuevos, de camionetas nuevas, de camiones nuevos, de motocicletas nuevas, significa que allá en China, en Corea del Sur, en Japón, en Estados Unidos, en Brasil, en México, donde se ensamblan, también se cayeron las órdenes. Por lo tanto, van a perder trabajo la gente en Brasil, en México, en Colombia, donde quiera que se hace un espejo para una motocicleta con la que se ensambla más tarde en una compañía grandota ya en algún lugar. Todo eso es una cadena que es mala noticia a largo plazo para la economía. Solo, ¿qué sucedió con el plan que hicieron la mayoría de los gobiernos para ayudar a la empresa pequeña, a las pymes, a las empresas pequeñas? ¿Qué pasó? Eso fracasó, porque las empresas grandes se quedaron con todo. Los políticos encargados de distribuir y de aceptar, cuando una empresa pequeña como la mía solicitaba ayuda, decían no. Entonces le dan esas ayudas a las mega empresas porque son las que pagan mucho impuesto, pero son las que tienen empleados en el gobierno. Le dan dinero por detrás a los funcionarios,
Y todo, por ejemplo, en Estados Unidos fue un fracaso. Menos de un 30% de los pequeños negocios para los cuales se destinaron miles de millones de dólares, ese dinero no ha llegado. Mire, por ejemplo, Rosemary y yo pagamos impuestos todos los años. Nosotros nunca hemos recibido nada del gobierno en Estados Unidos. Pero nosotros asumimos que de ese dinero que lo vamos a pagar nosotros más tarde, nos va a llegar una ayuda para incentivar, ¿verdad? Una ayuda, un dinerito de estímulo, pero a nosotros no nos ha llegado, ya hacen 40 días. Y ya yo fui al Departamento del Tesoro y ni siquiera aparecen los números de seguro social de nosotros. O sea que si nosotros estuviéramos viviendo en Estados Unidos, con esos $2.800 no pudiéramos contar. Pero yo tengo 1 millón de amigos, gente que era de mi iglesia allí en Estados Unidos, que es pobre, y me dice, pastor, nosotros tampoco hemos recibido nada. Eso se ha quedado en la burocracia. Esa gente ahorita va a exigir en la calle, rompiendo tiendas, quemando cosas, que se le ayude. Y los gobiernos han dado el golpe mediático de que ya la ayuda se hizo. Eso no le ha llegado a nadie. Yo no conozco a nadie a que le haya llegado. Esa es más, yo estoy en un grupo de Twitter. Yo tengo como casi 6,000 seguidores en Twitter. Y el otro día alguien colocó una encuesta. Vota sí o vota no, si te ha llegado o no te ha llegado el cheque de estímulo. Y la inmensa mayoría, como el 83% de la gente en mi lista de Twitter, que la mayoría son americanos, no ha recibido el estímulo. ¿Dónde se ha ido ese dinero? Pero ya eso está ahí, como que el tesoro lo debe. Ahorita se nos pega a nosotros pagar un dinero que nunca consumimos. Número 6. Ya hay desabastecimiento de muchos productos clave, como las carnes, el pollo, el cerdo, la carne de res. Y eso significa que la alimentación balanceada de los niños, de los adultos, de los ancianos, ya se suspende. Ayer anunció la cadena de restaurantes de comida rápida, Wendy's, que estaba sacando uno de sus hamburguesas más populares en el menú, y es la que está basada en mucha carne. A mí me encantaban esas hamburguesas. ¿Por qué? Porque no hay carne suficiente para hacer las hamburguesas. Eso no es buena noticia. Usted sabe cuánta gente vive produciendo ganado, cuánta gente. Mire lo que sucede con el ganado. Yo tengo un amigo en el área de la agricultura, de la pecuaria, que produce pollos. ¿Qué pasa con el pollo? Que el pollo, ellos calculan que si en 40 días ellos no lo crían, no lo llevan al máximo peso y no lo venden inmediatamente, 2 o 3 días que el pollo esté ahí, ya consume en comida lo que el dueño de la granja se iba a ganar. ¿Cuántos tienen pollos que no se han vendido? Cerdos que no se han vendido, reses que no se han vendido. ¿Cuánto tienen consumiendo? Semanas, hermanos. No es solamente que ya no va a haber ganancias, que hay pérdidas. Además de que la alimentación, de que la gente va a exigir comer lo que la gente necesita comer. Va a haber desabastecimiento. Malas noticias para el millón de gente que va a perder el trabajo también. Número 7. Economías emergentes en el mundo como Brasil, México, Hong Kong. Economías de países que todavía son del tercer mundo, pero que las economías son muy importantes ya. Están en caída libre, hermanos. ¿Por qué? Porque son países donde la economía se basa grandemente en la mano de obra. Por ejemplo, China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, México, Brasil, India, hasta cierto punto Bangladesh, Vietnam. Esos son países superpoblados, superpoblados y con unos problemas sociales inmensos. Si esas órdenes insisten en no llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, en México y en Brasil se ensamblan muchísimos coches. Pero no es solamente esa mega planta donde se ensamblan los coches, que usted tiene que pensar, bueno, está paralizada, tiene que haber 25,000 trabajadores en sus casas. No, hay también docenas de compañías, de pequeñas industrias que hacen los neumáticos, que hacen los espejos retrovisores, que hacen las luces direccionales, que hacen los bumpers, que hacen las piezas, que hacen las bombas de combustible, de agua, que hacen todo eso se ensambla allá. Pero hay docenas de compañías con cientos de miles de trabajadores que se ven sin empleo.
o que por lo menos se reducen sus horas y pasan a trabajar part-time. Eso no es buena noticia para nuestros países, México, Brasil y otros países que hacen lo que ellos necesitan para ensamblar esos automóviles. Muy mala noticia. Hong Kong, que ya es un país en vía de desarrollo, va en caída libre. Ustedes verán lo que va a pasar en México y en Brasil y en Colombia, en República Dominicana y en Guatemala y en Perú y en Chile ahora que pase esta crisis. Ustedes verán solamente. Yo creo que es verdaderamente un milagro que los países han aguantado tanto manteniendo a la gente contenta y convenciendo a la gente de que se mantenga en sus casas porque ellos se van a encargar de darle comida. Es un milagro. Yo pensaba que para este tiempo íbamos a tener muchos problemas más. Pero llega un momento que, como yo he repetido varias veces, esto va a ser insostenible. Otra mala noticia, yo creo que esta es la número 8. Los gastos de consumo se han reducido en un 7.6. ¿Qué son los gastos de consumo? Es lo que usted gasta cuando tiene dinero en las manos o se siente seguro de que puede manejar porque tiene un ingreso, tiene un sueldo, tiene un salario, que usted puede manejar los niveles de endeudamiento de su tarjeta de crédito, del préstamo, de lo que sea. Usted sale con confianza y pasa la tarjeta de crédito o saca de la cartera dinero y paga en efectivo. Usted va y saca una camioneta nueva y usted va e invierte en una máquina nueva para su compañía. Usted va y compra un tordo, un tordo nuevo para su taller. Usted va y compra 60 artículos para venderlos en su negocio, en su establecimiento comercial. Entonces, el gasto de consumo ha bajado en 7.6. Eso significa que va a haber una reacción en cadena. Y si no hay consumo, hay una reducción de las órdenes. Y ya hemos hablado varias veces, lo que significa que las órdenes de las compañías dejen de llegar, a las compañías les dejen de llegar. Una compañía que hacía esos espejos, que hacía esas luces, esas bombillas, que hacía esas barras de acero, las va a dejar de hacer. Eso hace que desde la mina ya haya desempleo, haya una paralización, una ralentización, una desaceleración de la economía. Eso es malas noticias, hermanos. Malas noticias. Número 9, la quiebra de líneas aéreas. Mire, antes de ayer, el accionista principal de 2 de las líneas aéreas más grandes del mundo sacó todo su dinero y básicamente le dijo a todos los que quedaron como inversionistas: I wish you the best. Les deseo suerte, chicos. Y sacó todo su dinero, miles de millones de dólares, se lo sacó a Delta y American Airlines. ¿Qué significa eso? Que ellos ahora tienen que o vender las acciones que él vendió más baratas, con lo cual se descapitalizan, o reducir la cantidad de aviones, pero a ellos les va a obligar a hacer eso de todas formas, porque la gente, no es verdad que ahora cuando vuelvan a abrirse las economías, yo voy a coger para Argentina a meterme en un aeropuerto, en un avión cerrado, con gente tosiendo, no sabiendo yo si me voy a enfermar, a visitar a mi hija. No, ni tampoco quiero que ella venga hasta que esto no se regularice para yo conocer a mi nieta, que todavía no la conozco, y ustedes saben lo alegre que yo estoy con esa muchachita. Ya Eleanor ha sustituido mis fotos en mi perfil. Entonces, hermanos, las líneas aéreas son los que conectan los trabajadores, los ejecutivos, la gente que toma decisiones. Las líneas aéreas son como los camiones que llevan la mercancía perecedera. Las líneas aéreas nos llevan a nosotros, los seres humanos, que somos el aval más importante en la economía. Siguiente, bancarrota. Antes de ayer celebraron o declararon bancarrota muchas compañías. Hubo hermanos que me preguntaron: doctor, ¿por qué no puso el link? Porque en Estados Unidos el proceso de bancarrota funciona de forma tal que la junta directiva decide declarar bancarrota. Ya inmediatamente, tan pronto la junta directiva lo decidió, ya la prensa lo anuncia, pero no se ha hecho oficial. Usted ahora tiene que ir a un tribunal y solicitar que el tribunal acepte una bancarrota, porque una bancarrota en Estados Unidos puede venir en formas diferentes.
Hay bancarrotas de que simplemente tú vas a desaparecer, me declaro insolvente y no tengo dinero, pero eso lo decide un juez. Y hay otra bancarrota que se llama bancarrota de reestructuración. Entonces tú tienes que decir lo que tú tienes disponible, y al que tú le debías $100 le pagas 80, al que le debías $300 vendes un aval que tenías y se lo entregas. O sea, American Airlines, por ejemplo, hace poco pasó por bancarrota para reestructurarse. Esas grandes compañías de automóviles como General Motors pasaron por bancarrota. Es tanto que yo recuerdo que en el tiempo que yo compré la Hummer que tengo aquí, llegó un momento que yo pensé que nunca iba a poder conseguir más piezas, porque hasta las compañías que hacían las piezas para estos vehículos que salieron de circulación desaparecieron. Y ahora a mí me da mucho trabajo yo conseguir ciertas piezas. Justamente ahora me está botando un aceite ahí y tuve que pagar muchísimo por una bomba del hidráulico que se le dañó, porque ese vehículo tiene casi 13 años ya. Entonces, todo eso es afectado. Las líneas aéreas que quiebren, que las compañías como Hertz, como Delta, como American Airlines, como los gimnasios Gold, como, bueno, muchísimas compañías que a partir de ahora ustedes van a oír, van entonces a publicar que ya fue aprobado por un tribunal la bancarrota. Ahora la prensa anunció que ya el Consejo de Accionistas decidió que sí, vamos a bancarrota, no hay de otra. Pero todavía no es oficial, porque el tribunal tiene que dar el visto bueno. Entonces, eso es mala noticia. Esas son miles y miles y miles y miles de trabajos que se pierden, de empleo, de puestos de trabajo que se pierden. ¿Qué va a hacer toda esa gente en su casa? ¿Qué va a representar eso hasta para las iglesias? Donde el pastor hizo una inversión de una iglesia y la iglesia necesita $8,000 mensuales para la manutención. Eso es una iglesita pequeña. En México, en Estados Unidos, en Colombia, $8,000, eso no es dinero. ¿Qué pasa cuando la mitad de los hermanos que antes daban el diezmo se quedan sin capacidad de diezmar y de darle una bolsita de comida o lo que sea? ¿Ustedes me entienden, mis hermanos? Eso es un asunto terrible para todo el mundo. Aquí no hay nadie que se vaya a escapar de lo que viene. Y óigame, yo le estoy hablando de cosas que no son amarillistas. Yo soy un analista, una persona observadora. Y hay mucha gente que dice, no, el pastor está asustando. Yo no estoy asustando a nadie. A nadie estoy asustando. Número 11. Así como pasó en Hong Kong, así como pasa en México, nuestras economías de los países pequeños, que en cierta medida le pagan una gran cantidad de dinero en intereses a los bancos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los fondos interamericanos de desarrollo, etcétera, dejan de pagar y se declaran insolventes y caen en lo que se llama default. Cuando un país se declara insolvente, eso significa que los bancos allá en Europa, en Estados Unidos, en China, que ahora ha estado prestando mucho, no reciben esa gran cantidad de dinero, y eso afecta la economía de ese país. Afecta la economía porque esos fondos vienen de mucha gente que invierte para tener esos fondos disponibles para prestárselo a esos países. Eso significa que entonces el rating, la puntuación de ser un fiador confiable, una persona que puede tomar más dinero, se cae. Así como cuando usted deja de pagar, eso se refleja en su historia crediticia, lo cual significa que cuando usted va a comprar un coche o a sacar una casa, todavía los años y años dicen, no, usted no puede comprar esa casa porque usted no paga, usted tiene un rojo aquí o un negro en la historia crediticia. Eso mismo le va a pasar a los países. Mire, por ejemplo, cuando un país como Argentina se ve incapaz de pagar, o países como Venezuela se ven incapaces de pagar, por años, décadas, esas economías sufren porque el que le presta intereses extremadamente altos, no intereses blandos como necesitan los países para desarrollarse, y requieren que todos los meses, en vez de una vez al año, paguen. ¿Para qué? Para que no se atrasen. Eso es igual que nosotros tenemos torres de apartamentos aquí y hay gente que viene buscando rentar un apartamento y nosotros no se lo rentamos. ¿Por qué? ¿Porque somos injustos? No, porque es gente que no paga. Y ya el nombre de mala paga, de mal pagador, ya ha corrido.
Además, hay personas que uno le pregunta, ¿dónde tú trabajas? No, nosotros no trabajamos, pero estamos buscando trabajo. Uno trata de no meter a esa persona en un apartamento que va a pagar un dinero que tal vez el primer mes haciendo esfuerzos lo consigan, pero después nos van a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos préstamos, tenemos compromisos, tenemos gastos basados en el ingreso que vamos a tener de esos apartamentos. Y eso se convierte en una cadena. Siguiente, número 12. 30 millones de personas están sin empleo solo en Estados Unidos. 30 millones. ¿Cuál es la población de Estados Unidos? 340 millones, redondeando. 350 millones con los 12 millones de ilegales que hay. Y que una cantidad de esa, como esa, no tenga empleo, significa una carga increíble para el gobierno. Solamente de préstamos, el Tesoro, ahora, después de un paquete que aprobó el Congreso, ya ellos han tenido que recurrir a 4.6 trillones más. Oiga, trillones. Entonces, que tanta gente se quede sin empleos va a ser malas noticias. Mire, que los americanos caigan como una potencia económica es malas noticias hasta para nosotros en Latinoamérica, que somos cristianos. ¿Por qué? Porque hasta ellos, que envían muchas ayudas, de donde viene el ingreso de muchos misioneros que están evangelizando en Latinoamérica, se va a desaparecer. Entonces esos pastores van a quedar sin ese ingreso que necesitan para mantenerse ellos, mantener sus iglesias a flote y mantener a sus familias. Hasta eso es mala noticia. Pero también es mala noticia porque cuando los Estados Unidos reducen su capacidad de compra, yo sufro. República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras sufre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos millones de nuestros ciudadanos que viven en Estados Unidos y una gran cantidad del ingreso de divisas que tienen nuestros países depende de esas divisas que nuestros nacionales que viven en Estados Unidos envían hacia nuestros países como remesas. ¿De dónde van a venir las remesas si la gente apenas está viviendo de un sueldito que el gobierno le da, de unas ayudas que el gobierno le da hasta cuando sea posible? Dígame, ¿de dónde va a venir? ¿Sabe usted cuánto dinero de los tres ingresos más importantes que recibe México? ¿Cuánto dinero va a dejar de llegar a México, a República Dominicana, a Panamá, a Haití y a Ecuador, a San Salvador, a Costa Rica, a Nicaragua? ¿Cuánto dinero va a dejar de llegar? ¿Por qué? Porque todos estamos atados en este mundo global. Todos. Así que no se alegre cuando usted oiga noticias de que Estados Unidos le está yendo mal. No se alegre que a la larga usted va a ser tan afectado como el que vive en Estados Unidos. Número 13. Hermanos, la gente no tiene dinero para pagar la renta. Ustedes recuerdan cuando al principio de esta crisis yo les dije, no paguen la renta, no paguen las tarjetas de crédito, no le paguen a nadie que ustedes le deban. Yo sé por qué se lo dije y fue un buen consejo. ¿Qué hicieron muchas tarjetas de crédito? Muchas compañías hasta le aumentaron la capacidad, el límite de su deuda para que usted pueda consumir más. Sí, pero ahorita cuando esto termine usted tiene que pagar eso. Esos bancos no van a permitir que esa deuda simplemente desaparezca. No van simplemente a desaparecer. Usted tarde o temprano tiene que pagar esa deuda. Y muchos de ustedes, al no poder pagarla a tiempo y atrasarse o hacer planes de reestructuración de su deuda, van a tener que sufrir sus historias crediticias, con lo cual ustedes no van a poder tomar más crédito porque una cosa trae la otra. O sea, es una cadena, hermanos. Entonces, que la gente deje de pagar la renta significa que va a haber mucha gente en la calle. Miles y miles de familias. Cuando usted se mete en Queens, que usted se mete en el Bronx, que usted se meta en el Alto Manhattan, solamente por hablar del caso de Nueva York, sino también podríamos ir a Detroit, podríamos hablar de Filadelfia, de Boston, de esos países como de esas ciudades que están basadas en que la inmensa cantidad de la gente no tiene su casa, sino que renta porque son apartamentos. Va a haber millones de familias en la calle. Eso es mala noticia. Ustedes saben cuáles son las personas más vulnerables, que más se ajustan a eso. Nuestra gente latina.
nuestros hermanos latinos que viven en esas condiciones allá. No son los blancos, americanos blancos, que viven una casa en una hectárea, otra casa en otra hectárea, otra casa en 5 hectáreas, otra casa en 2 hectáreas. Los americanos, de pronto usted sale de esas megaciudades, así es que viven los americanos, no quieren vivir uno encima de otros. Por eso han dejado esas ciudades y se las han dejado a los extranjeros. Ellos viven en Michigan, en Iowa, en Minnesota, viven en Kentucky, viven en esos estados donde le llaman los campos. Oiga, ¿cómo le llaman los extranjeros a donde viven los nacionales? ¡Qué ignorancia, Dios mío! Así le llaman en Nueva York y en Boston y en Filadelfia, a donde viven los blancos, los campos. Ay, cuando yo oigo eso, yo quiero darle una bofetada santa al quien lo dice. Pero es ignorancia, hermanos. Yo he estado en Nueva York predicando y hay miembros de mi propia familia que tienen 15, 20 años en Nueva York. Y yo viniendo de Michigan, de uno de los 50 estados, me preguntan, Naulin, ¿en qué país es que tú vives? Porque ellos no entienden que Michigan es simplemente otro estado. Ellos piensan que Nueva York es Estados Unidos. Es tanto que una gran cantidad de dominicanos cuando va para Estados Unidos dicen, yo voy para Nueva York. Aunque vayan para Florida, vayan para cualquier otro estado. Yo voy para Nueva York. Entonces la gente va a dejar de pagar la renta, lo cual es malas noticias, hermano, para la economía en todos los ámbitos. Y número 14, y ahí me voy a detener porque el video me está saliendo demasiado largo. Noten que no vamos a poder tener respuestas hoy. Vamos a ver si ajustamos aunque sea una. Y número 14, el Producto Interno Bruto de los países se está desmoronando. Se espera que, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora en este trimestre que viene, el Producto Interno Bruto va a caer en 30%. O sea que el Producto Interno Bruto no va a ser 4% negativo como fue ahora en este trimestre, va a ser 30% negativo. Negativo significa que se consumió pero no se produjo. Se consumieron riquezas pero no se crearon riquezas. Así que, hermanos, esto, cuando ustedes recomiendan estos videos y hay gente que le dice, no, ese señor, él es un amarillista, él exagera demasiado. Es ignorancia, es fruto de la ignorancia magna. Como la iglesia es ignorante de todas esas cosas. Y es por eso que lamentablemente el pueblo se pierde, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Qué bueno que algunos de ustedes buscan el conocimiento y siempre están escuchando a hermanos como Alducin, como Miguel Núñez, como un servidor y otros que tratamos siempre de recibiendo lo mínimo de la iglesia. Nosotros no pedimos ofrendas, no pedimos diezmos, no pedimos ayudas. Si alguien manda una ofrenda, gloria a Dios, pero nosotros no la pedimos. Pero estamos educando, más que muchos pastores que sí reciben mucho, pero le dan poco de aquí a la gente. Bien, aquí va la respuesta a la única pregunta de esta actualización, porque este asunto económico que era esencial, es vital, nos llevó mucho tiempo. Nos dice, doctor, ¿por qué? ¿Cómo usted explica que los ángeles caídos, al mismo tiempo que dice la Biblia que fueron aprisionados en prisiones eternas, también usted dice que bajaron y tuvieron sexo con las mujeres? Bueno, quien hace esa pregunta no ha leído bien la forma cronológica en que eso sucedió. Y ya nosotros lo hemos explicado de manera muy específica en respuestas anteriores. Miren, hermanos, porque los ángeles pecaron antes del diluvio, teniendo sexo y viniendo a buscar carne extraña y hacer cosas contra naturaleza, en absoluta contravención a la orden de Dios de no reproducirse entre especies, sino conforme a su especie, fue que específicamente esos ángeles fueron condenados a prisiones eternas. Entonces usted no puede preguntar, ¿por qué si están presos pecaron? No, ellos están presos porque pecaron, hermanos. Entonces, cuando el libro de Judas nos dice, y el libro de Segunda de Pedro nos dice, que esos ángeles han sido aprisionados y de hecho algunos van a ser liberados en los tiempos de la gran tribulación para hacer trabajo que Dios quiere. Ellos están ahí justamente porque ese conocimiento fue obtenido tanto por Pedro como por Judas
del libro de Enoc y de otros libros como el libro de Jubileos, que dicen que fue lo que sucedió con esos ángeles, que fue lo que Dios hizo, donde los aprisionó. Es tanto que el libro de Enoc hasta dice que hubo un momento que Enoc fue llevado y le dieron un tour por esos mundos ahí arriba. Y yo les hablaba en un mensaje que tuvimos muy interesante anoche con los que están en la lista de WhatsApp. Y les decía que Enoc fue llevado a un lugar donde él vio un tipo de ángeles que son capaces de solidificarse y de presentarse como hombres. Y de eso sabemos que la Biblia está llena. Pero también en la lista de lugares donde él acudió, él dice que fui a un lugar donde vi los lugares, esas prisiones eternas, donde están esos ángeles que sufren constantemente. Entonces, no podemos obviar que el hecho de que algunos libros no están en el canon de la Biblia, porque el canon iba a ser una cosa así de alto, y si la gente no lee un librito como ese que está ahí atrás, ¿cómo va a leer un libro que tenga 80 veces el volumen de ese? No, Dios sabe. Entonces, de ahí tomamos la información de que después de pecar y venir a hacer algo que Dios no quiso, dos grupos de ángeles, el primero, los que pecaron con Satanás, y después que Dios evitó eso, hasta los que Dios puso a cuidar a la humanidad para que los primeros no volvieran, y a muchos los aprisionó, volvieron, y algunos de los vigilantes cayeron de nuevo. Entonces a esos vigilantes Dios los castigó, y a algunos de los cabecillas Dios los metió, los colocó en prisiones eternas. Pero hay muchos que no bajaron a tener sexo con las mujeres, que simplemente se quedaron allá y no bajaron, no fueron partícipes. Es más, miren, yo les voy a decir que hay uno de los libros que hasta relata la conversación que tuvieron varios ángeles, y el libro dice los nombres, yo no tengo que mencionarlos porque no es doctrina bíblica, pero hasta dice cómo ellos peleaban entre sí, los que pensaban y le tenían temor a Dios, diciéndole a los otros: no hagan eso, no lo hagan, que Jehová no quiere que hagamos eso, no lo hagan. Y hubo uno ahí que no era el diablo, que ese se encargó: sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, a ángeles como esos, los cabecillas, están aprisionados, y algunos que nunca van a ser liberados, excepto cuando se han sacado de donde están para ser lanzados al fuego, al lago de fuego, que es un lugar peor que todos los demás. Así que ahí está la respuesta de la única pregunta que vamos a responder hoy. Mañana vamos a responder tal vez 5 preguntas. Así que para la actualización número 62, para Ministerios Antes del Fin, el doctor Daulín Ureña con ustedes. Bendiciones.